Continuamos creando el dashboard de inventario. En el video anterior, creamos los números globales del tablero. En este, vamos a crear una herramienta que nos permita ver el detalle de esos números globales. Es decir, cuáles son esos 51 artículos que tenemos con 0 stock, por ejemplo, o ver cuáles son los que están por debajo del punto de reorden para comenzar a gestionar. Para ello, vamos a crear una matriz que nos dé visibilidad de estos artículos. Dentro de la tabla de inventario, tenemos el SKU como un valor único de la tabla, que lo vamos a agregar a la matriz en el campo fila. En el campo de valores vamos a colocar el stock disponible y ahí podemos ver cómo se distribuyen entre los artículos esas 48.000 unidades que vimos anteriormente. Vamos a agregar el stock de seguridad, el punto de reorden y el consumo mensual. Podemos desactivar los subtotales de la matriz, ya que estos campos no deben totalizarse. Con el dato del consumo mensual y el stock disponible, podemos crear un campo que nos arroje un pronóstico del tiempo del stock. Esto nos va a mostrar la cantidad de días de stock que queda del artículo antes de que llegue al valor 0. Para ello vamos a crear una medida que se va a llamar días a quiebre de stock. Y va a ser igual a la suma del stock disponible, donde voy a usar la medida que ya tenemos creada, y la dividimos por la suma del consumo. Como el dato que tenemos del consumo es mensual, el resultado va a ser en cantidad de meses. Así que para expresarlo en días, lo vamos a multiplicar por 30. Entonces, esta medida la podemos agregar a la matriz que estamos creando como un valor más. Le cambiamos el formato a número entero y ya obtenemos un nuevo campo de la matriz, sin necesidad de importar nueva información o de realizar una columna calculada. Otro dato importante que podemos agregar para que esté visible en la matriz es el stock valorizado, que es una columna que hemos creado anteriormente. Aplicamos el formato moneda con 2 decimales y de esta manera vamos armando la matriz que nos va a dar visibilidad de todos los artículos. Si bien la matriz nos brinda la información completa, debemos agregar opciones que nos permitan ir modelando esta tabla de manera que podamos segmentar la información que necesitamos. Para ello vamos a utilizar diversos slicers. El primero que vamos a agregar va a ser el de necesidad de compra, que nos va a permitir filtrar aquellos códigos que están por debajo o igual al punto de reorden. Con simplemente filtrar el valor sí, veremos en la matriz cuáles son esos códigos que tienen necesidad de compra. Podemos combinar este slicer con otros para ir cada vez adentrándonos a una información más específica. Por ejemplo, podemos agregar otro slicer con la categoría. En esta compañía existen aproximadamente 20 categorías que agrupan todos los SKU. La vamos a mostrar como un desplegable por cuestiones de optimizar el espacio utilizado. Otro dato que tenemos en el inventario es el fabricante. Vamos a agregar ese slicer para tener una combinación más. Si acomodamos la matriz por los días a quiebre de stock de manera descendente, vemos que nos aparece el valor infinito, ya que tenemos consumos iguales a 0. Para evitar esto, podríamos crear un filtro de consumo que nos indique si el SKU está activo, es decir, que tiene consumo, o si está inactivo, es decir, que no tiene consumo. Para evitar esto, podríamos crear un filtro de consumo que nos indique si el SKU está activo, es decir, si tiene consumo, o si está inactivo, es decir, que no tiene consumo. Vamos a la vista de datos y agregamos una columna calculada en la que nos indique si el artículo tiene consumo. Aplicaremos la fórmula if para generar la condición. Si el consumo mensual es mayor a 0, indicará activo.
Caso contrario, indicará inactivo. Con esta columna podemos crear un filtro que ayude a segmentar los códigos inactivos. Y así de esta manera vamos generando un tablero que nos permite controlar la situación de los distintos SKU desde distintas vistas, como ser si tiene consumo o no, necesidad de compra, la categoría o el fabricante.